Jaipur, la ciudad rosa, capital de Rajastán, el segundo por superficie de los 25 estados y 7 territorios que constituyen la Unión India. En el corazón de la ciudad se encuentra el Palacio de los Vientos, una fachada hueca tras la cual las mujeres del harén asistían escondidas a cuanto ocurría en la calle. A pocos metros de distancia se encuentra la residencia del último Maharajá de Jaipur. Aunque ya no detente de manera oficial la autoridad de su título, Bhagwani Singh goza aún de la gloria que le confiere la tradición. Reside en un ala del llamado City Palace, antes sede política oficial, una parte del cual constituye hoy un museo. Todas las mañanas, a la misma hora, el Maharajá deja sus habitaciones privadas para acudir al templo. Un recorrido que también realizaban sus antepasados para encontrarse con el pueblo de Jaipur. El Maharajá de Jaipur es Dios. Tiene los mismos poderes que Dios. Representa todo cuanto hay de bueno en Dios. ¿Qué poderes? Es el presidente del museo y también del fuerte de Jaigar. Así que para nosotros tiene muchos poderes. Es la autoridad suprema. Los términos Maharajá o Maharawal o Maharana, según la región, designan a los grandes reyes. Desde la más remota antigüedad, las epopeyas del Ramayana y del Mahabharata han exaltado su grandeza. Idealizados por la tradición popular, fueron durante milenios los artífices de la historia de la India. Look, first you get that car, then we'll get this thing. Cuando toco sus pies, tengo la impresión de estar tocando los pies de Dios. Para mí, Él es el Dios sobre la tierra. Not only that, I sent you the paper. Where is it? Bring it. Just a minute, sir. I'll bring it just now. Desde hace 11 generaciones, mi familia trabaja al servicio de las familias reales de Jaipur y de las regiones de los alrededores. Mi bisabuelo era comandante del ejército y de la policía. Después de él, mi abuelo fue juez supremo de la Corte de Justicia de Jaipur. Mi padre era el médico personal de Su Alteza. Y en cuanto a mí, desde niño crecí en palacio. ¿Por qué dice que ya no es el Maharajá? Lo ha sido siempre. Para el gobierno ya no lo es. Quizá para el gobierno. ¿Y qué? Para el pueblo de Jaipur, para los habitantes de Jaipur sigue siendo el Maharajá. Un Maharajá es como un padre. Era el padre de todos los habitantes de Jaipur, ricos y pobres. Velaba por ellos como una madre y un padre.
Esta era la tradición, no porque fuera un Maharajá, sino porque era el jefe de esa familia. La gente de Jaipur realmente le quería. Si tenía algún problema, acudía a consultárselo al Maharajá. Entonces él convocaba al secretario o al ministro para decirles que la gente se quejaba de esto o de aquello y que había que ocuparse del asunto. Su amor por Jaipur era único. De hecho, representaba a Jaipur. Y yo encuentro esto muy justo, porque él era Jaipur. El hombre en cuestión es Sawai Man Singh, fallecido hace unos 30 años. Su tercera mujer, la Rahmata Gayatri Devi, suegra del Maharajá actual, vive en una pequeña residencia en los jardines de lo que una vez fue su palacio privado. En 1956, su marido tuvo que transformarlo en hotel porque, una vez perdidos los privilegios reales, resultaba imposible mantenerlo. Cuando me casé, afortunadamente había otras dos maharanís, y la segunda de ellas me ayudó mucho. Me explicó cuáles eran las costumbres y cómo había que comportarse. Vivía en Rambagh, que era un palacio maravilloso. Salía a montar a caballo con mi marido. Después nadábamos un poco en la piscina y luego él se iba al despacho a trabajar. Por la tarde, a menudo se celebraba un partido de polo o hacíamos alguna cosa juntos. Allí estaba la jungla y era el lugar donde el Maharajá iba de caza. Mi abuelo tenía 120 elefantes y mi hermano 60. Todos éramos capaces de montar a lomos de un elefante. Era una vida maravillosa. Cuando tuvimos que marcharnos, fue algo muy triste. Para mis hijos, para mi marido, para todos nosotros. En 1875, Rajputana, literalmente Tierra de Reyes, en el noroeste de la India. Este año, por primera vez, el Mayo College abre sus puertas para recibir a un alumno excepcional, el hijo del Maharajá de Alwar. Llega montado en su elefante, seguido por 200 sirvientes. La India forma parte del Imperio Británico y este instituto ha sido construido por los ingleses. Hay que garantizar a los hijos de los Maharajás una educación de tipo occidental para así poder controlar las vicisitudes de los reyes Rajputs. Todavía hoy la tradición sigue viva. Estos jóvenes son en su mayor parte Rajputs, hijos de reyes. Según la leyenda, descienden directamente en parte del dios Sol y en parte de la diosa Luna. En el siglo VI, invasores centroasiáticos y mercenarios de las tribus indias constituyeron los primeros clanes Rajputs. 24 reinos se agruparon así bajo el nombre de Rajputana. Desde el siglo X, los Maharajás lucharon ardientemente contra los musulmanes que repetidas veces invadieron la India y que finalmente fundaron en 1526 el Imperio Mogol. Gracias a los matrimonios convenidos entre musulmanes y Rajputs, durante un tiempo reinó algo parecido a la paz, hasta que a finales del siglo XVII, bajo el dominio del fanático emperador Aurangzeb, comenzó la decadencia del Imperio Mogol. Tribus y clanes Rajput se disputaron el poder y fue en este clima cuando los Maharajás acogieron a franceses, ingleses y portugueses, atraídos por las riquezas. A la caída del Imperio Mogol, los británicos, con la batalla de Buxar, acaecida en 1764, se hicieron con el control absoluto de la escena política india. No obstante, no faltaron los intentos de independencia. ¿Qué sabe de los orígenes de la revuelta de 1857? Muchos indios estaban ya cansados de los ingleses y de las tasas que imponían y querían librarse de ellos. ¿Por qué fracasó la revuelta? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué fracasó? Buena pregunta. El aspecto positivo de esta revuelta
es que por primera vez en la historia de la India, hindúes, musulmanes, rajputs, sikhs, todos lucharon juntos contra la autoridad británica. Entonces, ¿por qué fracasó? ¿Por qué este profesor ignora casi un siglo de evidente entendimiento entre británicos y maharajas? Simplemente para resaltar como una constante de la historia india la voluntad de independencia. El 15 de agosto de 1947, la India se convirtió en el país democrático más poblado del mundo, una república federal con un gobierno central y un régimen parlamentario. La Tierra de Reyes pasó a llamarse Rajastán. Durante todo el periodo colonial, los británicos reconocieron a los maharajas únicamente el título de príncipes, una manera de indicar su sometimiento al imperio de las Indias británicas, pero respetando su poder. Era el maharaja quien gobernaba, junto con sus ministros, que eran como unos consejeros, unos mediadores entre nosotros y los británicos. No se nos había privado de ningún derecho, sino que, por el contrario, incluso habíamos obtenido otros, como el saludo de las armas y también una ceremonia en el Durbar, la corte del rey, para subrayar el respeto al soberano. Este es el Durbar de 1911, cuando el rey de Inglaterra vino de visita a Delhi. En aquel momento los maharajas de todos los estados estaban bajo su mando y vinieron uno tras otro a presentar sus respetos al emperador. Hay que recordar una cosa, que todos parecen haber olvidado. Bajo dominio británico, la India se convirtió en un país unitario. En Jodhpur, también el maharaja Gaj Singh considera que la colonización británica ha dejado una herencia contradictoria. Los británicos hicieron muchas cosas. Trajeron a la India la educación moderna y la tecnología. Pero su objetivo principal era, naturalmente, controlar todo el país. Y de ahí surgía su política: dividir para reinar. No hay que olvidar que había una India británica administrada directamente por los ingleses y otra India administrada por los príncipes. De manera que, a nivel de estados, contábamos con una autonomía relativamente importante. Y esta es la razón por la que en Rajastán, por ejemplo, la cultura india es claramente predominante. Cuando Gaj Singh se convirtió en maharaja a la muerte de su padre, tenía 4 años. Su tía, conocida como Miss Baiji, se ocupó de su educación y se convirtió en su secretaria personal. Hoy día, Gaj Singh es el responsable para el turismo en Rajastán y presidente del INTAC, la Fundación Nacional para la Conservación de las Bellas Artes y del Patrimonio Cultural. Dirige también numerosas instituciones en el ámbito de la salud, la educación, la religión, las cuestiones de la mujer y el medio ambiente. Ha creado escuelas para niñas y les ha abierto las puertas del famoso Mayo College. Consigue dirigirlo todo de modo magistral, combinando modernidad y tradición. Cuando en 1978 volví a la India después de terminar mis estudios en la Universidad de Oxford, la población organizó un gran recibimiento en mi honor. Llegué en tren, fui recibido en la estación y crucé la ciudad rodeado por la multitud. De la estación al templo y del templo al palacio tardé 12 horas. Estas manifestaciones de afecto me emocionaron e impresionaron, pero al mismo tiempo temía las expectativas de esta gente, en la medida en que yo representaba al heredero de mis antepasados. Ellos habían hecho cosas buenas y, lógicamente, todos esperaban que yo hiciera otro tanto. Sabían que las circunstancias eran distintas, pero al mismo tiempo querían un símbolo para su identidad, una continuidad para su historia y sus tradiciones. Junto al equipo de expertos para la conservación, Gaj Singh sigue asiduamente las obras de restauración del fuerte de Mehrangarh.
La vida de mis antepasados era muy dura. Se pasaban la mayor parte del tiempo a caballo y debían garantizar la defensa. Tenían un código de conducta muy rígido, como los caballeros en Europa o los samuráis en Japón. Honor, nobleza, la protección a las mujeres y la religión. Siento mi papel estrechamente ligado al pasado y a la historia de este lugar. Soy, en cierto modo, como el administrador de esta herencia, y es esto lo que la gente espera de mí. Los ritos que preceden a la fiesta de la primavera tienen lugar en la noche de luna llena de febrero-marzo. En esta ocasión, el Maharajá es elevado a rango divino, convirtiéndose en la encarnación de la divinidad ante los brahmanes y a los ojos del pueblo. Holi es la fiesta de la primavera, durante la cual la mayor parte de los tabúes parecen disiparse, y hombres y mujeres cantan con su cuerpo. Es una gran diversión para todos. El Maharagual más joven de la India pasa su tiempo entre Nueva Delhi, donde reside con su mujer y su hijo, llevando una vida de joven hombre moderno, y su palacio de Jaisalmer. Si hablase con los ancianos, le dirían que eran más felices en aquella época, antes de la independencia, que había más justicia, porque quien gobernaba pertenecía a su misma tierra. Había un vínculo sentimental con los habitantes y probablemente por ello existía una relación armoniosa entre la gente, las religiones, las castas y los distintos niveles de jerarquía. Hoy día los políticos lo hacen todo solo en función de los votos. Y esto provoca grandes contrastes entre las comunidades y las castas. Sin duda, en otro tiempo los problemas se resolvían mejor, porque quien gobernaba vivía aquí. Conocía exactamente la problemática a la que la gente se enfrentaba. Cuando se pertenece a una dinastía que siempre ha luchado, aprendes mucho de tus antepasados. Y esto se convierte en el fundamento de tu vida. Recuerdo una historia a propósito de Mulraj I, uno de mis antepasados. Era muy viejo, estaba casi en el lecho de muerte.
Y un día dijo, ¿de qué sirve morir en una cama? Hasta tal punto llegaba su nobleza y valentía. Debo luchar en el campo de batalla en lugar de morir en una cama. Así, durante el primer Shaka, el Shaka es el momento en que todos los hombres salen del fuerte dispuestos a luchar y morir en la batalla. Salió a caballo, a la cabeza de su ejército, y luchó hasta la muerte. Son todos miembros de mi familia. La Ragmata Gayatri Devi es mi tía, esposa del Maharaja Mansingh de Jaipur. Mi madre era la hermana mayor del Maharaja Mansingh de Jaipur. Estamos todos unidos por lazos de parentesco, primos, tíos o tías. Los valores de los Rajputs. Aquí éramos la clase dirigente, administradores, gobernantes. Y todavía llevamos este espíritu en la sangre cuando debemos ocuparnos de ciertas costumbres, por ejemplo, en los pueblos. Los Rajputs debían respetar siempre la palabra dada. Esto siempre ha sido muy importante para ellos. Cuando alguien da su palabra, tiene que mantenerla. Deben decir siempre la verdad y ayudar en todo momento. Si alguien pide ayuda, siempre hay que ayudarle. Usha y Swarup viven en su pequeño palacio transformado en hotel, al pie del gran palacio de su sobrino, el Maharaja de Jodhpur. A Swarup le llaman Maharaj, que de hecho significa tío. Hasta los años 70 eran muchos los Maharajas que se dedicaban a la política. Aunque ya no es diputado, Swarup sigue considerándose responsable de los 300 pueblos de los que se ocupaba. Tengo el título de Maharaj, pero si no cumplo mi misión en el terreno social, ¿de qué sirve tenerlo? Así que, para cumplir con mi deber, intento hacer lo mejor por el pueblo, como hicieron mis antepasados. Antes de la independencia, el deber de un Maharaja y de su familia era proteger al pueblo frente a las calamidades, las lluvias, la guerra, la carestía o la sequía. Había que ocuparse de la gente. Los británicos decidieron dividir este hermoso país, que es la India, conduciéndolo a la miseria para luego marcharse. Pero no nos han devuelto nuestros tesoros, las bibliotecas, las pinturas, se han llevado de todo. Es una injusticia hacer algo así a un país como la India, donde vivíamos todos juntos, todos unidos. No había que dividir el país, eso es todo, no era el momento adecuado. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para la democracia. Todos deberíamos haber sabido qué significaba la democracia. Dicen que era un país democrático. Nosotros éramos demasiado jóvenes para poder hablar de ello. La mayor parte de los príncipes querían que la India se convirtiera en un país fuerte y un país único. Pero no pensaban que perderían su prestigio. Y había también algo más importante. Perdieron su soberanía. Pero pensaban y esperaban que los políticos respetarían los tratados.
los acuerdos que en su momento se tomaron, pero no lo hicieron. Cuando llegó la independencia, mi marido naturalmente estaba muy apenado. Sabía que era el último soberano que gobernaría en Jaipur, que el reino no sería para su hijo, sino para algún otro. Y cuando llegó el momento, fue nombrado Raj Pramukh de Rajasthan, que significa gobernador de Rajasthan. He was made Raj Pramukh of Rajasthan, that means the governor of Rajasthan. Bajamos a las calles de Rajasthan, abarrotadas de gente. Mi marido se dirigió a la multitud. No les habló de usted, les tuteó. Pensé, oh Dios, les tutea. En aquel momento se hablaba muy mal de los príncipes. Les habla de tú. ¿Qué sucederá ahora? Se dirigió a ellos en segunda persona durante todo el discurso. Y la gente se alborotaba y gritaba. Y él dijo, han tomado mi estado, me han quitado Jaipur, pero me pueden arrancar también la camisa, siempre y cuando no me quiten aquello que no pueden entender, es decir, el sentimiento que nos une a vosotros y a mí. Ese día, antes de ir a firmar el tratado con Sardar Patel, el representante del gobierno, acudió al templo de la diosa. Allí dijo al sacerdote hindú, hoy es un día muy triste para mí. Cedo mi reino, 25.000 kilómetros cuadrados de tierra, en el momento en el que se reza a la diosa. Si una flor cae al suelo significa que la diosa acoge los deseos de quien los expresa, y una flor cayó. Su Alteza cogió la flor y la metió en un sobre, y mi padre me contó que con un lápiz azul escribió la fecha, 30 de marzo de 1949. Probablemente guardó este sobre con el tratado. Pasaron los años. Y un día me llamaron con urgencia. Señor Sahai, por favor, venga enseguida. Usted es el responsable de la conservación de los bienes culturales. Algunos documentos han sido destruidos. Vaya a ver cuáles son los más importantes. Y lo único que puedo decir es gracias al Señor, gracias a la diosa, porque Su Alteza había guardado el sobre junto al tratado y afortunadamente ese lugar no había resultado afectado por los insectos. Había algo, un extraño poder en el interior de esa flor. Algunos podrán pensar, quizá, que fue un simple insecticida, pero yo digo que allí había una fuerza oculta, una fuerza especial. Llevamos miles de generaciones al servicio de nuestros Maharajás. Cuando entre ellos hay una boda, un nacimiento o un fallecimiento, nosotros cantamos. Desde el nacimiento hasta la muerte, cantamos todo cuanto sucede, desde siempre, como nuestros antepasados. No lo aprendemos en la escuela, lo llevamos dentro. Cuando entre nosotros nace un hijo, no nace llorando, nace cantando.